Tres. Espérate, Pepe. No. Estás en vivo, papu. ¿Qué onda, gente? Bienvenidos a Fibonacci. Continuamos con la resolución del examen. Ya, muy bien. Vamos con la resolución del examen y para eso tenemos las preguntas que nos envió nuestro amigo Joel. A ver, vamos viendo qué pregunta toca. La 50, ¿verdad? 50. Yo voy a mirarte mejor. Bueno, entonces, para esta pregunta nos da un intervalo que es conjunto solución de esta inecuación. Lo que vamos a hacer es determinar el A y el B, porque nos pide la suma de los dos. Entonces, para eso no necesitamos mucho, solamente saber cuáles son las restricciones para la función logaritmo, ¿no? Entonces, si tú buscas en tu tío Wikipedia, ¿ya? Vas a ver que las restricciones de esto de aquí son las siguientes, ¿ya? A ver, inecuación. A ver, solución al problema. Entonces vamos a tener que, primero, x tiene que pertenecer a los reales, a real, no fake, los reales positivos, menos el 1 y una cosa más, que x más 3, x menos 1 tiene que ser siempre positivo, ¿sí? Por lo tanto, teniendo en cuenta estas dos condiciones, vamos a resolver el problema. Ojo, que la intersección de estas dos desigualdades son las siguientes. A ver, vamos a ver, ¿ya? Vamos a tener ya, gracias a producción por conseguirme una regla, tenemos aquí las siguientes condiciones, ¿no? Aquí vamos a, ojo, estas inecuaciones, cuando son inecuaciones de esta forma, tú puedes trabajarlo como una inecuación producto, ¿no? Tú tienes x más 3 multiplicado por x menos 1. Aquí lo único que estás averiguando es el signo de esta función. No tiene mucho que ver aquí. Solamente decir lo siguiente, ¿no? Que x no puede ser 1 en este caso. Muy aparte de la condición que nos están dando aquí el x tiene que ser diferente de 1. Y aquí también, ¿no? A ver, entonces tenemos, primero esto de aquí, averiguamos los puntos críticos, aquí en este caso es menos 3 y 1, ¿cierto? Ahora, muy bien, como esto es positivo, nosotros sabemos que siempre va a ser este intervalo. ¿Sí? Siempre va a ser este intervalo. Muy bien, ahora vamos a intersectar con este intervalo. Ojo aquí, este intervalo dice que es x tiene que pertenecer a los reales positivos, ¿sí? Ojo, esta es la recta real, tiene que ser los reales positivos menos el 1, ¿sí? A ver, entonces vamos a tener de esta manera, ¿no? Vamos así hasta el infinito aquí más allá. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que en este punto, en 1, no puede tomar ese punto, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso de ahí, nosotros sabemos que todas estas, todo esto de aquí viene a ser el conjunto de solución para esta inecuación nada más, ¿cierto? Ahora, si intersectamos esas dos inecuaciones, vamos a obtener que aquí es la intersección, por lo tanto, ese viene a ser el conjunto de solución por ahora de esta inecuación, o sea, x pertenece, a partir de eso dos nosotros podemos concluir que x pertenece desde 1 hasta más infinito. Solo por ahora podemos hacer eso, ¿no? Muy bien, ahora nos fijamos aquí, ¿sí? Pasamos aquí, vamos a tener
x más 3 sobre x menos 1, esto tiene que ser menor que x. Ojo aquí. Muy bien. Entonces, lo que vamos a tener aquí es lo siguiente, muchachos. ¿Sí? Ojo, aquí muy bien se puede ver, como le enseñan en la academia, ¿no? La clásica, ¿no? Tú puedes mandar este x como exponente aquí, te va a quedar x sobre 1, ¿verdad? Pero la explicación más fácil o más lógica o lo más coherente tendría que ser que al aplicar la función antilogaritmo aquí, como la función antilogaritmo es creciente, entonces conserva esta desigualdad y podemos hacer esto de aquí. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tenemos lo siguiente. Pasamos al otro lado a restar. Tenemos x más 3 sobre x menos 1 menos x, esto mayor que 0. Pero profe, yo he visto en ejercicios anteriores que usted ha mandado a multiplicar. Ojo, no te confundas aquí. Nosotros hemos dicho que tienes que asegurarte primero que esto tiene que ser positivo para que pueda mandar a multiplicar. Pero en este caso, esta expresión puede tomar valores negativos. ¿Cuándo, profesor? Ya, pues mira, date cuenta en este intervalo. Entre 0 y 1. Entre 0 y 1 nosotros sabemos que va a haber valores menores que 1, por lo tanto va a ser negativo. Entonces, no podemos hacer eso. Muy bien, por lo tanto, aquí solamente hacemos como estamos viendo aquí, ¿no? Tenemos x más 3 menos x, pasamos a restar y luego pasamos a multiplicar. Menos x por x menos 1 sobre x menos 1, esto mayor que 0. Ahora, a partir de esto nosotros tenemos que x al cuadrado menos x al cuadrado más 2x, esto más 3, esto sobre x menos 1 tiene que ser mayor que 0. Muy bien, entonces multiplicamos por menos a todo y nos va a quedar que x al cuadrado menos 2x menos 3, esto va a ser menor que 0, ¿sí? Va a ser menor que 0 y x menos 1, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que esto podemos factorizarlo y ya fácilmente pueden ver que eso aquí va a ser x menos 3 multiplicado por x más 1 sobre... Me está diciendo el otro expositor que está el plumón que se nota más, un plumón, el recargable. Me parece que está por ahí. No hay, ¿eh? Por ahí, por ahí. No, no hay. Vayan buscándolo. A ver, mientras yo voy terminando. En la esquina, no. A ver, Continúa, termina. luego, para esto de aquí, ubicamos los puntos críticos. Para esto, ubicamos los puntos críticos. Tenemos por aquí el menos 1, tenemos el 1 y el 3. ¿Sí? Ahora, saltamos como un conejito ahí. Y ahí está, ¿no? Ahora, ojo que aquí debe ser cerrado. Cerrado y cerrado. Ahora, comienzas con más, menos, más, menos. Muy bien. Luego, como la expresión tiene que ser negativa, tomamos estos valores, ¿verdad? Esos valores. Pero aquí hay una condición más, que x tiene que ser mayor que 1 hasta el infinito y más allá. Entonces, vamos de esta manera, ¿no? Y la intersección vendría a ser esta zona. O sea, x pertenece a 1
¿Sí? Y ahí tenemos. Por lo tanto, estamos diciendo aquí que A es igual a 1 y B es igual a 3. Muy bien, entonces nos está pidiendo la suma de los dos. A más B tiene que ser igual a 4. Muy bien. Y ahí está. Esa es la respuesta para el problema número 50. Muy bien. A ver, vamos a hacer un cambio de plumón. A ver, ¿dónde está el plumón? ¿Dónde está el cambio de plumón? ¿Dónde está el plumón? En la esquina, me parece. ¿Ese no es? Ah, ese es. ¿Pero tiene tinta? No sé, viejo. Prueba, porque dice que ese está crema. Sí, tiene tinta. Sí, pues prueba, que no sería simplemente eso. A ver, muchachos, vamos con el problema número 51. Y puede ser todo, ¿no? ¿Qué puede ser? Puede ser hasta aquí. Vamos con el problema número 51. Nos dice en el problema número 51. Claro, este pinta mejor, pues. Dice, nos dan un punto. Vamos a poner A este punto. El punto 3,8 pertenece a la gráfica de la función, nos está diciendo. A la gráfica de la función menos x al cuadrado más bx más b menos 3. Entonces nos está pidiendo el máximo valor de f de x. Entonces nos está pidiendo f de x máximo. A ver, ¿cómo hacemos esto? Pues no está muy difícil esto de aquí. Vamos a solamente reemplazar el punto en la función y ya de ahí encontramos la función y luego pues tienes dos opciones, o bien derivar la función o bien completar cuadrados y ver cuál es el máximo valor, ¿no? Profe, Entonces derive, profe, derive. ya lo derivo. Bueno, voy a hacer de las dos maneras para que puedan ver. Entonces, aquí. Solución. Muy bien. Entonces reemplazamos aquí, sería f. Ahora, el x va a ser el primer término. Y aquí f de 3 tiene que ser 8. Ojo, pero f de 3 nosotros sabemos que vendría a ser menos 3 elevado al cuadrado más 3 veces b más b menos 3. ¿Sí? Que es lo otro. Entonces tendríamos aquí lo siguiente, ¿verdad? Tendríamos aquí va a ser menos 9, con este de aquí va a ser menos 12 y aquí te va a quedar más 4, ¿ve? Y aquí tenemos 8. Pasas a sumar, te va a quedar 20, y aquí 4b, y te va a quedar b igual a 5. ¿Cierto? Una vez que tú tienes el b, pues ya tienes la función. Tu función va a ser igual a menos x más 5x más 2. Listo. Entonces, vamos a hacerlo de dos maneras, ¿sí? Vamos a hacerlo de dos maneras distintas. Y lo vamos a hacer aquí. La primera forma va a ser derivando. Ahora, en cualquier función que tú tengas, en la mayoría de funciones que tengan máximos y mínimos en realidad, lo que vas a hacer
es derivar la función e igualarla a cero. Cuando tú derivas la función y lo igualas a cero, estás hallando o bien los máximos o bien los mínimos. ¿Y cómo saber eso? Ya pues el comportamiento de la función te va a determinar eso. En este caso, como la función es negativa, en este caso aquí, o sea, la parábola va a ir de forma así en este sentido, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el máximo? El máximo va a estar en el vértice, pues. ¿Sí? Entonces, hacemos eso. Aquí vamos a tener, entonces, aquí vamos a tener algo importante, miren. Derivando, vamos a derivando, sacamos la primera derivada de esto, y ojo, la primera derivada no es difícil, miren, solamente aquí baja el exponente y se disminuye en 1 el exponente. Aquí, como está elevado a la 1, baja el exponente y te queda 5 nada más, y la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, esto de aquí lo vas a igualar a 0. Y te va a quedar de esta manera, ¿no? ¿Listo? Entonces, aquí tú vas a tener, en este caso, que x va a ser igual a 5 medios. ¿Sí? Muy bien, como x es igual a 5 medios, lo que te está pidiendo es cuando f es máximo. Y justamente f es máximo cuando x es igual a 5 medios. Por lo tanto, reemplaza f máximo, a ver, f de x máximo es igual a f aplicado a 5 medios. ¿Sí? Entonces, aplicamos ahí y tendríamos, a ver, si f de 5 medios, aplicamos ahí, va a ser menos 5 medios, esto elevado al cuadrado, más 5 por 5 medios, más 2. Listo. Lo que nos vamos a dar cuenta es lo siguiente, ¿no? Que aquí nos queda menos 25 sobre 25 cuartos más 25 medios, que nos va a quedar aquí en este caso menos 25 más, perdón, 25 cuartos. Nos queda aquí 25 cuartos más 2. Y aquí te va a quedar 33 cuartos. ¿Sí? Muy bien. Esa es la primera forma, derivando. Ahora, la segunda forma es completar cuadrados, ¿no? Que es de esta manera. Entonces, vamos a tener f de x. Esta es la segunda forma. Vamos. La segunda forma. La segunda forma podemos hacerlo de esta manera. Sacamos primero el menos, factorizamos el menos a todo, aquí, más 5x. Bueno, y ese 2 lo vamos a dejar afuera. ¿Ok? Ahora, profesor, ¿cómo hago para completar cuadrados? Pues es algo sencillo, mira. Tú tienes aquí este 5. Recuerda que aquí tú tienes lo siguiente, ¿no? Cuando tú tienes de esta forma, tú vas a tener x más 2 veces el segundo, o sea, 2 veces b por x más b al cuadrado. Si tú tienes esto de aquí, tienes... A ver, voy a escribirlo con plumón mejor, un poco más claro. Cuando tú tienes x al cuadrado más 2 veces x más b al cuadrado, esto de aquí es un trinomio cuadrado, mira. Va a ser x más b esto elevado al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo averiguar o cómo completar? Mira, date cuenta. En este caso, nosotros tenemos esto de aquí que va a ser igual a el 5, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto va a ser b? 5 medios. Y ese b va a ser lo que vamos a agregar.
Ya le entendí, profesor. Mira, te va a quedar entonces menos x al cuadrado más 5x. Ojo aquí. Perdón. Aquí debe ser menos, por favor. Ahí. Debe ser menos. ¿Sí? Por lo tanto, el siguiente que vamos a agregar es más 25 sobre 4, en este caso, que vamos a agregar, que es 5 medios elevado al cuadrado, ¿cierto? Y aquí, ojo, como aquí este menos está agregándose aquí, ojo, es menos por más, vamos a tener que sumarle en el otro lado para que no afecte. Más 2, ¿sí? Entonces tenemos aquí f de x, esto de aquí que vendría a ser menos x menos 5 medios elevado al cuadrado, y aquí más te va a quedar 33 cuartos, ¿cierto? Muy bien, por lo tanto, dense cuenta de algo importante aquí, que tú tienes que siempre x menos 5 medios, esto elevado al cuadrado va a ser mayor o igual que 0, ¿cierto? Pero si nosotros le multiplicamos por un menos, ya no va a ser mayor o igual que 0, sino menor o igual que 0, ¿cierto? Ahora, si le sumamos en este caso 33 cuartos, esto va a ser menor que 33 cuartos, ¿cierto? Estamos sumando ambas partes. Y ahora, esto de aquí es f de x, o sea, para todo f de x. Todo f de x va a ser menor o igual que 33 cuartos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el mayor valor que puede tomar f de x máximo, vendría a ser 33 cuartos. Pues. Y ahí está, ese sería el desarrollo, ¿no? Aquí tenemos de una forma y aquí de otra forma, ¿sí? Muy bien, vamos, seguimos con la resolución. Vamos con la pregunta número 52. ¿Dónde está la mota? Ahí está. Oye. Pregunta número 52. Ya, nos dicen que el rango de la función, nos dan una función que ya lo voy a escribir ahorita, el rango de la función es igual a abierto en A hasta cerrado en B. Muy bien. Luego tenemos la función descrita, nos dice f de x es igual a x al cuadrado sobre x más 4. Muy bien. Nos está pidiendo sumar a más b, creo. A ver. A más b. Nos está pidiendo calcular a más b. Entonces, solución a este problemita. Muy bien. Ahora, esa función podemos verlo de dos maneras, miren. En este caso, estamos observando que siempre va a ser positiva esta función, ¿cierto? ¿Puede ser positiva? Sí, bacán. Entonces, va a ser mayor que f de x. Siempre. ¿Por qué? Porque mira, se está dividiendo dos números positivos. Siempre va a ser positivo el x al cuadrado y el x al cuadrado más 4 también va a ser positivo siempre. Pero esto puede ser igual a 0 esta función. Claro, ¿cuándo? Cuando el x tome 0. Y profe, aquí no debe haber una restricción. En este caso no, pues, porque nunca va a ser 0, ¿no? Aquí como nunca va a ser 0, pues normal. Hasta ahí todo bien. Entonces la función siempre va a ser mayor que 0. Siempre. Muy bien.
Luego hacemos esto. Hasta ahí ya tenemos una condición, ¿no? La otra condición vamos a calcularlo de aquí. Nosotros podemos ver a esta función como x al cuadrado más 4 menos 4 sobre x al cuadrado más 4, ¿cierto? Entonces la función f de x te va a quedar, separándolo nos va a quedar x al cuadrado más 4 sobre x al cuadrado más 4 menos 4 sobre x al cuadrado más 4. Simplemente podemos reducir esto en lo siguiente: 1 menos 4 sobre x al cuadrado más 4. Muy bien, teniendo eso en cuenta, muy en cuenta esto de aquí, ¿qué podemos decir acerca de la función? Pues date cuenta que este factor siempre va a ser positivo, ¿verdad? Siempre va a ser positivo. Por lo tanto, si siempre va a ser positivo, siempre se le va a quitar algo al 1, ¿sí? Siempre se le va a restar algo al 1. Por lo tanto, nunca va a llegar a ser 1 esta función y nunca va a ser mayor que 1, ¿sí? Por lo tanto, la función de f de x va a ser menor que 1 y va a ser mayor o igual que 1. ¿Qué vendría a ser algo, una especie de campana de Gauss invertida? ¿Ya? Entonces, ahí estaría, ¿no? Entonces, el rango de la función estaríamos diciendo que es igual a 0, 1. Por lo tanto, el a es 0 y el b es 1. Por lo tanto, a más b vendría a ser igual a 1 en ese caso, ¿no? Muy bien. Ese sería el problema número 52. Es un problema no mucho de cálculo, es más analítico, ¿no? En ese problema. Muy bien, vamos con el problema número 53, que es acerca de relaciones. Oh, profe, yo quiero una relación. Y no matemática. Ya, sí. Si vas a postular a matemáticas, difícilmente lo vas a tener. Muy bien. ¿A poco no, bravo? Muy bien. Problema número 53. Ya acabamos, papus. Ya acabamos. Ya casi. ¿Cuánto tiempo estamos? Bravo, ¿puedes ver? A ver, aquí tenemos la relación es 9x al cuadrado más 4y al cuadrado ¿Dónde se ve? más 18x menos 32y. Esto es igual a menos 37. Muy bien. Ahí está. Nos están pidiendo el rango de la relación. Muy bien. Aquí vamos a hacerlo fácil y sencillo. A ver, ya me escribe. Ahí está. Solución. Muy bien. Tenemos esa condición de la relación. Recuerda, aquí vamos a tener 9x al cuadrado, 18x. Vamos agrupando los x con los x y las y con las y. ¿Ok? Tenemos 4x menos 32y. Esto es igual a menos 37. Pero nosotros podemos ver que se puede completar cuadrados aquí, ¿verdad? Por lo tanto, aquí vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Completamos cuadrados y nosotros podemos ver aquí que esto de aquí es 3x al cuadrado, ¿cierto? Más
18x. Ahora, pero date cuenta que yo puedo expresar este 18 como 2 por 3 por 3x. ¿Cierto? Ahora, para completar el cuadrado, lo único que me faltaría es el 9, ¿verdad? ¿Por qué, profesor? Porque es un 3 al cuadrado, mira. Ahora, tenemos el primero al cuadrado, el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Ahora, aquí tendríamos más, ahora este 4y, perdón, lo podemos expresar como 2y. Ahora, date cuenta, ese menos 32 lo podemos expresar como el doble de, aquí podemos poner un 8 y aquí un 2y, ¿cierto? Muy bien, aquí vamos a agregar obviamente, ¿cuánto? Un 8 al cuadrado para completar, ¿cierto? Ahora, se extendió mucho y ahora, aquí, por aquí lo voy a hacer. Ahora, tenemos que quitar lo que hemos agregado. ¿Y qué es lo que hemos agregado? Pues, esto lo hemos agregado y esto lo hemos agregado, ¿verdad? Hemos agregado 9 y 64. 9 y 64 te va a quedar 73. ¿Ya? Y esto de aquí va a ser igual a 37. O perdón, menos 37. Menos 37. Muy bien. Entonces, completando cuadrados, aquí nosotros tenemos menos 73 más 3x más 3 elevado al cuadrado. Y luego tenemos aquí más 2y menos 8, esto elevado al cuadrado, esto igual a menos 37. Luego pasamos a sumar, te va a quedar 3x más 3 al cuadrado más 2y menos 8 elevado al cuadrado, esto es igual a, y aquí te va a quedar 36. Muy bien. Listo. Entonces, si te das cuenta, esto de aquí es la ecuación de una circunferencia, ¿sí? Pero bueno, no nos vamos a concentrar en eso, vamos a calcular el rango de la función. Ahora, el rango es, recuerda, las y, o los valores que puede tomar y, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a ver qué valores puede tomar y. Para eso, hacemos lo siguiente, mandamos a restar el y te va a quedar 36, que obviamente es 6 al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué lo expresa así? Ya te vas a dar cuenta, mira. Menos el 2y menos 8 elevado al cuadrado. Por lo tanto, ojo aquí, vamos a tener 3x más 3, esto elevado al cuadrado. Aquí te va a quedar, en este caso te va a quedar 2y más 14 y te va a quedar aquí más te va a quedar menos 2 más 2y, aquí es menos y, menos 2y más 14 y ahí menos 2 más 2y, ¿sí? La diferencia de cuadrados tú ya lo puedes hacer, ya, ahí por favor, para avanzar más que todo. ¿Ok? Entonces, pero aquí hay algo importante, mira, que siempre esto de aquí va a ser positivo, ¿sí o no? Si esto es positivo siempre e igual a 0, esto de aquí también tiene que ser positivo e igual a 0, ¿verdad? Entonces, vamos a tener menos 2y más 14, y esto más 2y menos 2, esto va a ser mayor o igual que 0, ¿cierto? Pero aquí tenemos un negativo, ¿verdad? Multiplicamos por 2, por menos, y te va a quedar, en este caso, 2 menos 7. Y aquí 2y menos 2. Perdón, aquí menos 14, ¿verdad? Me estoy adelantando ya. Y aquí, mayor que 0. Muy bien, entonces, mira, aquí hay mitad, mitad. Yo puedo sacar y tengo 4 veces y menos 7 y aquí y menos 1. Esto mayor igual que 0. Ojo,
Como el 4 no influye en los signos de estos dos, por lo tanto, el conjunto solución lo podemos ver de esta manera, ¿cierto? Vamos a tener aquí un 1 y aquí un 7. Y tenemos de esta manera, más, menos, más. Ojo que aquí ya es cerrado, ¿sí? Y, perdón, aquí como hemos multiplicado por menos, está cambiando el signo, ¿verdad? Disculpen, ahí se me fue el lapsus. Y aquí es negativo. ¿Sí? Muy bien, entonces estaríamos diciendo que el y pertenece entre un cerrado en 1 hasta cerrado en 7. ¿Sí? Que la clave me parece que vendría a ser enano. Enano. Enano sería. Muy bien. Vamos con el problema número 54 del examen de admisión a la UNT. Supérate. A ver. Para esto ya tengo listo la grafiquita por ahí. Para esto ya tengo casi listo la gráfica. Vamos a tener aquí. Nos están diciendo, bueno, a ver, hago la gráfica y luego leo el problema, ¿ok? A ver, aquí tengo un O. Por aquí tengo B. Por acá tengo E. Por aquí tengo un C. Un C. Luego por aquí voy a tener un D, que nos dice que es perpendicular en este caso. Muy bien. Luego por aquí tenemos el OA. Sí, el OA. Muy bien. Así más o menos sería la gráfica de ese problema, ¿no? A ver, veamos, dice, alrededor del punto O, en forma consecutiva, se trazan los rayos OA, OB, OC, OD, OE, ¿sí? Pero hay algunas condiciones para esta gráfica, de modo que OC es perpendicular a OD, ¿sí? Y nos está diciendo que OB son rayos opuestos con OE, ¿sí? Luego nos está diciendo que OE biseca al ángulo AOD. O sea, nos está diciendo que estos ángulos, cuando nos dice biseca, estos ángulos tienen que ser iguales, pues. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, nos están dando también otro dato importante. El dato nos dice que la medida del ángulo BOC es igual a 2/11 de la medida del ángulo AOB. ¿Sí? Más 40. Ya. Entonces, nos está pidiendo AOB. Muy bien, entonces aquí, miren, este 2 lo voy a pasar a dividir y voy a tener de esta manera, ¿verdad? Ahora,
podemos igualar a una constante y podríamos decir que este ángulo, a ver, este ángulo vendría a ser 2K y este ángulo vendría a ser 11K. Muy bien. Pero como nosotros estamos obteniendo aquí que estos ángulos son iguales, el complemento, como estamos diciendo que esta es una recta, o sea, la recta, como son rayos opuestos, esto forma una recta. Por lo tanto, estamos diciendo que esta recta, que estos ángulos, si son iguales, sus suplementos van a ser iguales. ¿A qué se refiere con suplementos, profesor? O sea, el otro ángulo, en este caso 11K, en este caso podemos decir lo siguiente, ¿no? Que 11K va a ser igual a 2K más 90 grados. ¿Sí? Entonces, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos son iguales, pues, date cuenta. Estos ángulos tienen que ser iguales. Muy bien. Pasamos a restar y tenemos que K va a tener que ser igual a 10. Pero como nos está pidiendo calcular la medida del ángulo A o B, y nosotros sabemos que es 11K, tenemos que A o B es igual a 110. Y esa sería la respuesta a la pregunta. Muy bien, vamos resolviendo el problema número 55. Problema número 55 del examen de admisión. Y para esto vamos a utilizar un poco desconocido del teorema, se llama el teorema de Apolonio. ¿Sí? El teorema de Apolonio. ¿Qué nos dice el teorema de Apolonio, profe? A ver. Muy bien. El teorema de Apolonio se utiliza siempre que tú tengas una mediana o quieras calcular una mediana. ¿Sí? Tú tienes aquí una mediana de esto. ¿Sí? Vamos a poner aquí C medios y C medios. ¿Ya? Y esto de aquí, la mediana es un M. Ahora, el teorema de Apolonio lo que nos dice es lo siguiente. Se le conoce como teorema de Apolonio o teorema de la mediana. ¿Sí? Que claro, este teorema es un teorema, digamos, un caso particular del teorema de Stewart. ¿Sí? Ahora, esto de aquí siempre vamos a calcular de esta manera, ¿sí? A al cuadrado más B al cuadrado, esto siempre va a ser igual a 1 medio de C al cuadrado más 2 veces la mediana, ¿sí? Muy bien, pero nos está pidiendo aquí, calcular la mayor mediana. Ya pues, aquí es un proceso muy fácil, miren muchachos, ¿ya? Aquí hay que tener en cuenta el razonamiento, ¿sí? Nos está pidiendo la mayor mediana. ¿Y cómo calculamos la mayor mediana? Pues mira, date cuenta. Eso aquí tiene que ser máximo, ¿verdad? Eso tiene que ser máximo. ¿Y cuándo es máximo? Cuando los cuadrados, o sea, la suma de cuadrados aquí, o A y B, tienen que ser los mayores lados. Y C tiene que ser el menor lado para que pueda quitar algo insignificante, ¿verdad? Por lo tanto, aquí lo que vamos a hacer, en ese caso te dan 3 lados en el problema, ¿sí? En el problema te dan 3 lados. Te dicen que AB es 6, BC es 4 y AC es 8. Entonces vamos a hacer que esos dos lados sean 6 y esto sea 8. Y C, o sea, todo el lado este tiene que ser 4, ¿sí? Por lo tanto, teniendo en cuenta eso de aquí, ya pues, aquí reemplazamos, te va a quedar 36 más 64 más 1 medio
de C elevado al cuadrado. Ahora, C nosotros sabemos que es igual a 4. Entonces vendría a ser 16 más 2 veces m al cuadrado. ¿Sí? Muy bien. De esto estamos obteniendo lo siguiente. Reemplazamos todo, desarrollamos, aquí te va a quedar 46, esto, perdón, te va a quedar aquí 92. Esto es igual a 2 veces m al cuadrado, donde m va a tener que ser igual a la raíz cuadrada de 46. ¿Sí? Ese problema estamos haciéndolo con el teorema de Apolonio. ¿Ok? ¿Ya? Listo. Ahora, cuando ustedes quieran calcular una cebiana y tengan los lados correspondientes, pues también se puede aplicar en realidad aquí el teorema de Stewart, ya no el teorema de Apolonio. Recuerden que el teorema de Apolonio siempre se va a utilizar cuando tengas una mediana, ¿sí? Si tú tienes una mediana, puedes utilizar el teorema de Apolonio y sale al toque. Muy bien, vamos con el último problema. ¿Ese no es el último? Del examen, parte de matemáticas. ¿Ese era el último, me parece? No, el último, 56. Si las diagonales de un trapezoide mide 10, ahora, un trapezoide recuerda que ninguno de sus lados son paralelos. ¿Sí? Ninguno de sus lados son paralelos. Nos está diciendo que las diagonales, de ese trapezoide son 10 y 14 respectivamente. ¿Sí? A ver, vamos allá. Entonces, vamos a poner aquí un A, B, C y D. Y vamos a decir que AC es igual a 10 y BD es igual a 14. Muy bien. Nos está pidiendo calcular el perímetro. Perdón, aquí nos dice el perímetro del cuadrilátero cuyos vértices son los puntos medios del trapezoide. Entonces, puntos medios del trapezoide nos está diciendo aquí 1, aquí el punto medio de este, el punto medio de este y el punto medio de este de aquí. ¿Verdad? Aquí tenemos que este es punto medio, este es punto medio. Profe, ¿por qué le pone dos bolitas? Este es punto medio, este es punto medio. ¿Sí? Vale, para diferenciarlo. Y luego, eso aquí es punto medio. ¿Sí? Listo. Ahora, lo que nos está pidiendo calcular es el perímetro de la siguiente figura. Mira. Esto de aquí. Esto de aquí. Ahora, esta figura de aquí. El que diga que es un cuadrado, que se retire de aquí. A ver. No necesariamente es un cuadrado, ¿no? Entonces, esto de aquí es lo que nos está pidiendo. Muy bien. Muy bien, entonces, ¿cómo calculamos pues estos, la longitud de ese, o el perímetro de ese cuadrilátero, ¿no? Muy bien, quiero que te fijes muy bien en un triángulo que te voy a enseñar por aquí. Mira. Aquí tú tienes ABC. Muy bien. Y por aquí tienes los puntos medios de AB y de BC. ¿Verdad? Muy bien. Ahora,
Si tú tienes eso de ahí y sabes que AC es igual a 10, ahí puedes aplicar el teorema de la base media, ¿cierto? Si aquí es 10, aquí tiene que ser 5. Muy bien, lo mismo vas a hacer para el triángulo ACD. Mira, date cuenta. Aquí es 5, aquí tiene que ser 5. Ahora, lo mismo vas a hacer para el triángulo BCD. Si ahí es 14, ya no va a ser 5, sino un 7. Y aquí va a ser un 7. Entonces, el perímetro del área, ¿sí? Perdón, el perímetro del área sombreada. El perímetro del área sombreada vendría a ser la suma de todo, ¿verdad? Que vendría a ser igual a 24. Profe, para eso mejor hubiese sumado los lados que me daban y ya. Claro, pues, en realidad sí. Pero no. Y ahí está. Sí, muchas gracias. Ese sería el último problema. Thank you y hasta la próxima. Bravo, profe, bravo. No sabía que eran streamers. No, pero. Espera, recién está grabando. Ya saben, no se olviden de darle like, de suscribirse a mi canal de YouTube, está ahí en la página de Facebook también. ¿Qué onda, gente? Bienvenido. Ya está bravo ahí a despedir el video, por favor. Ya ya bueno, eso ha sido todo y ahí está la parte de mate, ya iremos a subir la parte de RM luego, así que estén pendientes. Hasta luego.